Hola a todos, les habla la profesora Joanny Cruz y hoy vamos a impartir la clase de francés virtual. Y vamos a continuar, vamos a recordar que estamos en la unidad de las actividades de tiempo libre. Hoy vamos a continuar con un nuevo tema dentro de esta actividad. Te invito a conocerlo. Dale. Y el tema para hoy es el verbo faire, que significa hacer. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a hablar de actividades de tiempo libre utilizando a faire. Y el verbo faire significa hacer y pertenece a los verbos irregulares porque en algunas conjugaciones con los pronombres personales no terminan igual o de igual manera que la finalización o la terminación de los verbos regulares, es decir, cambian algunas terminaciones. Y sus usos en este tema lo vamos a utilizar para hablar de actividades como el deporte. ¿Cuáles de ellos? Fútbol, voleibol, montar bicicleta, esquiar, ejercicios, béisbol, natación, montar caballo, caminar. Ahora, usted preguntaría, ¿pero por qué montar bicicleta y montar caballo? Vamos a utilizar el verbo faire. Sí, señores, para estos deportes no importa en español que diga montar o hacer. Como quiera, vamos a utilizar o se utiliza el verbo faire. Ahora te invito a ver cómo nosotros podemos hablar en presente o decir actividades que realizamos en nuestro tiempo libre utilizando a faire. Recuerda que faire es hacer y yo no puedo decir yo hacer, por ejemplo, béisbol, sino yo hago. Entonces, para conocer esa forma, vamos a ver la conjugación en presente del verbo faire. Y aquí tenemos a nuestra izquierda los pronombres personales. Je, que es yo, tu, que eres tú, il, que es él, que es ella. On, generalmente habla de manera plural, pero de una forma singular. Y yo le he llamado como cuando uno habla en español. Uno hace tal cosa. Nous, que es nosotros, o se refiere a nosotros. Vous, que lo podemos utilizar de manera singular o plural. Vous es un pronombre personal más formal. Es igual que tu, tú. Pero tú es de manera informal, o sea, cuando tenemos ya una relación más cercana con la otra persona. Y vous es de una manera más formal y se refiere a usted o ustedes. Aquí tenemos il, pero en plural, que significa ellos. Y tenemos el en plural, que significa ellas. Ahora vamos a ver cuáles o de qué manera nosotros decimos o hablamos de actividades de tiempo libre utilizando a faire. Si te das cuenta, tenemos más pronombres personales que formas del faire. Es porque lo hemos agrupado. Por ejemplo, con los pronombres je et tu, vamos a utilizar fait. Simplemente y sencillo, vemos que termina en S. Es así. Je fais, tu fais. Je fais, yo hago. Tu fais, tú haces. Ahora, con los pronombres il, el, on, de manera singular, tenemos fait. O sea, el verbo faire termina en T. Il fait, él hace. Elle fait, ella hace. On fait, uno hace. Nous faisons, nosotros hacemos. Nous faisons. Vous faites,
usted hace o ustedes hacen. Ils font, ellos hacen. Elles font, ellas hacen. Vamos a continuar y ahora te invito a ver algunos ejemplos con el verbo faire. Vamos. Ejemplo, ils font du vélo. Ellos montan bicicleta. Il, cuando se refiere a dos personas, a dos o más personas, voy a utilizar el pronombre il, porque los dos son masculinos en este caso. Si fuera una femenina y una masculina, entonces como quiera voy a utilizar il. Ils font du vélo. Y aquí, en la próxima imagen, tenemos Sophie fait du ski. Sophie está esquiando o hace esquí. Ahora usted dice, profe, ¿cómo yo utilizo fait si en los pronombres personales que vimos no vimos al sujeto o a la persona Sophie? Vamos a ver, ¿quién es Sophie? Ah, Sophie es él. Bueno, para él, el verbo faire termina en T. Simple y sencillamente. ¿A qué pronombre personal sustituye Sophie? Vamos a ver. Sophie, ok, al pronombre él. Y para él se utiliza fait. Luis et moi faisons de l'équitation. Luis y yo montamos caballo. Luis et moi. En este caso, vamos a utilizar la terminación del verbo faire, faisons. ¿Por qué? Porque me estoy incluyendo en la actividad. Lui et moi es Luis y yo. ¿Y quiénes somos? ¿A qué pronombre personal de lo que ya acabamos de ver sustituyen Luis et moi? Bueno, ¿quiénes son Luis et moi? Nosotros. Entonces, para nosotros, que es el pronombre nous, que está sustituido por los nombres de los sujetos, en este caso Luis et moi, entonces para nous, la terminación del verbo faire es faisons. Luis et moi faisons de l'équitation. Hacemos o montamos caballo. Merci à vous pour votre attention. Au revoir.